Muy bien, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con la resolución del segundo examen de Matem del 2019. Mi nombre es Isaac Sandoval, yo soy tutor del TCU 725 y lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar con la parte de funciones. En esta se evaluaron diferentes temáticas como dominios, ámbitos y demás cuestiones. Sin más, vayamos de una vez a la primera pregunta. Esta pregunta nos plantea lo siguiente. Dice, considere las siguientes relaciones. Y nos da estas dos relaciones, la primera y la segunda. Y nos pregunta cuál o cuáles de las relaciones dadas son funciones. Y nos da las cuatro opciones que aparecen ahí. Es decir, ambas, ninguna, solo la primera o solo la segunda. Con lo cual, pausa el video e intente realizar el ejercicio por sí mismo. Muy bien. Ahora veamos a ver cómo es que se soluciona este ejercicio. Primeramente, veamos qué pasa con esta primera relación. Bueno, si ustedes ven, esta relación lo que tiene es que está dada desde R-1 hasta Z, donde R son los números reales y Z son los números enteros, es decir, números como -1, 0, 1, 2, 3 y así. Ahora, ¿por qué podríamos decir que esta relación no es una función? Bueno, vean que existen elementos del dominio que no van a tener ámbito en esta función, que no van a tener un posible ámbito al evaluarlos en la función. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tomamos el valor un séptimo? Un séptimo forma parte de dos reales y no es -1, que es la única restricción que tenemos acá. Cuando evaluamos un séptimo aquí, es decir, donde dice x más 2, ese x lo cambiamos por un séptimo y este x menos 1, donde dice x, lo cambiamos por un séptimo. Si hacemos ese cambio y realizamos las operaciones, nos da que el valor final es -5 medios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vean que el ámbito acá es z, es decir, los números enteros. Y -5 medios no es un número entero. Entonces tendríamos elementos del dominio que al evaluarlos acá no tendrían su respectiva imagen. De ahí podríamos decir que esta relación no es una función. Ahora, ¿qué pasa con la segunda opción? Con esta relación que aparece aquí. Vean que esta relación va de R a R. Aquí el tema es con la raíz y ese va a ser el inconveniente. ¿Por qué? Eh, Vean que si uno toma valores como por ejemplo el 4, ¿qué pasaría? Bueno, si uno evalúa aquí en 4, es decir, cambiando el x por 4, uno tendría 4 menos 5. 4 menos 5 es al final -1. Entonces nos estaría quedando una raíz de -1. Pero raíz de -1 no está definido en los números reales, que es el ámbito o codominio que estamos definiendo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para cualquier valor mayor o igual, mayor a 5, ¿no? Esta raíz se indefiniría. Para cualquier valor menor a 5, perdón, esta raíz se indefiniría. ¿Por qué? Porque así como 4, al valor de un 4 me da raíz de -1, por ejemplo, si yo lo evalúo en 0, en x igual 0, esta raíz me terminaría dando raíz de -5. Y volveríamos a tener la misma problemática. Y es que tendríamos la raíz de un número negativo. Y esas expresiones no están definidas en los números reales. Por ende, en este caso en particular, la respuesta correcta es la opción B. Y es que ninguna de las relaciones es una función. Ahora veamos la pregunta 26. Esta nos plantea lo siguiente. El gráfico de una función P es P de P y nos dan estos cuatro pares ordenados. Vean que los pares ordenados son pares de la forma, por ejemplo, -3,0. Este es un par ordenado. Este de acá es un segundo par ordenado, que es 1, -3, y así sucesivamente. Y nos dan estas dos proposiciones. La primera dice que el ámbito de P tiene cuatro elementos. Y la segunda dice que la imagen de cero es -3. Y nos preguntan cuál o cuáles de esas proposiciones son verdaderas. Ahora, pausa el video e intenta lo primero realizarlo por cuenta propia.
Muy bien, ahora veamos a ver cómo es que se soluciona este ejercicio. En este caso, la respuesta correcta es la opción D, que dice que es solo la segunda proposición. Veamos por qué es cierta esta proposición. Dice que la preimagen de cero es menos 3. Vean que nos están dando la preimagen de cero, es decir, que es que al evaluar menos 3 en la función nos va a dar cero. Porque vean que dice la preimagen de cero, es decir, cero es la imagen y la preimagen de cero va a ser menos 3. Es decir, si nos vamos a los padres ordenados, en particular a este primero, ustedes van a ver que tenemos preimágenes e imágenes. Y efectivamente tenemos que para el valor cero, su preimagen, una de sus preimágenes es menos 3. Entonces, efectivamente, esta opción se cumple tal cual. Aquí el cuidado que hay que tener es cuál es el valor que ustedes le están dando, si la imagen o la preimagen, y el cómo se los están planteando. ¿Por qué? Porque vean que aquí dice la preimagen de cero. Entonces, si ustedes toman cero como una preimagen, ustedes pueden llegar y decir, ah, ok, cero es la preimagen, se van a este tercer par ordenado y les da una imagen de 3. Ustedes dicen, ah, no, esto es falso. Pero eso es porque lo están entendiendo de la manera incorrecta. Aquí lo que le están indicando es la preimagen de una imagen. ¿Y cuál es el valor de esa imagen? Es cero. Entonces, ya vimos que esa proposición es correcta. Ahora veamos por qué la primera es incorrecta. La primera nos dice que el ámbito de P tiene cuatro elementos. A priori, ustedes podrían ver que el gráfico de la función tiene cuatro pares ordenados. Este primer par ordenado, este segundo par ordenado y así sucesivamente. Y pensar que porque tiene cuatro pares ordenados, entonces el ámbito va a tener cuatro elementos. Este no es un razonamiento del todo erróneo. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque pueden pasar cosas como la que está pasando acá. Analicemos este primero y este cuarto par ordenado. ¿Qué tenemos aquí? Dice que tenemos una preimagen y una imagen. Es decir, que si agarramos menos 3 y lo evaluamos en la función P, nos va a dar 0. Y si agarramos 4 y lo evaluamos en la función P, también nos va a dar 0. Entonces, ¿cuál es el ámbito de la función P? Son los valores de las imágenes o las coordenadas Y de los pares ordenados, que estas coordenadas Y son la segunda coordenada. Entonces, por ejemplo, para este primer par ordenado, la coordenada Y o la imagen estaría dada por 0. En este segundo par ordenado sería menos 3, en este tercer par ordenado sería 3 y en este último par ordenado sería 4. Pero noten que el 0 se repite dos veces, se repite en este par ordenado y en este. Entonces, ¿cómo se repite? Simplemente lo contabilizamos una vez. Entonces, al final, ¿cuál sería el ámbito de esta función? Sería 0, menos 3 y 3. Es decir, que el ámbito tiene tres elementos, no cuatro. De ahí que esta afirmación o proposición sea incorrecta. Y por ende, entonces la opción correcta es la opción D, que es que solo la segunda es verdadera. Ahora veamos la siguiente pregunta, que es la pregunta 27. Dice, considere la función f que va de R excluyendo el número 2 hasta los reales y nos dan el criterio de la función. Nos dicen, la imagen de 3 es un número que pertenece al intervalo y nos dan cuatro intervalos, que son estos cuatro de acá. Ahora, pausa el video y trate de llegar a la solución por cuenta propia. Muy bien, ahora veamos cómo es que se soluciona este ejercicio. Vean que nos están indicando o nos están solicitando el intervalo al que pertenece la imagen de 3. Es decir, este 3 es una preimagen, porque nos están solicitando la imagen de este número. Como es una preimagen, entonces uno lo que hace es que agarra este 3, nos lo llevamos acá, a donde está el argumento de la función, y lo intercambiamos. Es decir, donde haya una X, colocamos este 3. Entonces, en el numerador, vean que esto es una fracción. Entonces, en el numerador tenemos X más 5.
Entonces, lo que colocaríamos sería 3 más 5, que es este que aparece aquí abajo. Ahora, en el denominador tenemos 2x menos 4. Entonces, lo que colocaríamos aquí es 2 por 3 menos 4, que es esto que aparece aquí. Ahora, 3 más 5 es igual a 8. Y para la parte de abajo tenemos 2 por 3, que es igual a 6, menos 4. 6 menos 4 es 2. De ahí este 2 que resulta al fin. Entonces, esto al final nos queda 8 entre 2. Y 8 entre 2 termina siendo 4. Ahora, vean que no nos están pidiendo la imagen, nos están pidiendo a cuál intervalo pertenece la imagen. Entonces, en este caso en particular, la opción correcta es la opción D, porque el intervalo que aparece acá va desde 4 hasta 5, pero con 4 cerrado. Es decir, este intervalo incluye al 4, que es el valor de la imagen que obtuvimos. ¿Por qué la opción C es incorrecta? Porque vean que este intervalo va desde 3 a 4, pero va desde 3 cerrado hasta 4 abierto. Como este 4 está abierto, está con el intervalo abierto, entonces está con el bracket abierto, perdón. Entonces, este intervalo acá no incluye el 4. Este de abajo sí lo incluye. Y el valor de la imagen es 4. Entonces, ocupamos un intervalo que sí lo incluye. De ahí que la opción correcta te da la opción D. Ahora, vayamos de una vez al ejercicio siguiente, que es el ejercicio 28. Este ejercicio lo que nos plantea es lo siguiente. Dice, el gráfico de una función j es g de j. Y nuevamente nos dan tres pares ordenados. Este es el primer par ordenado, este el segundo y este de acá el tercero. Y nos preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones puede ser un criterio para la función j? Y nos dan estos cuatro criterios. Ahora, intente y pause el video e intente resolverlo por cuenta propia. Muy bien, ahora veamos cómo es que se resolvería este ejercicio. Aquí la mejor posibilidad es ir evaluando cada una de las opciones que a uno le van dando. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen y agarran la opción A, que dice que j de x tiene un criterio 2 por x al cuadrado. Entonces, ustedes agarran un par ordenado. Por ejemplo, agarramos este primer par ordenado, 4,8. Y ustedes vienen y estos son preimágenes e imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro la preimagen, en este caso 4, me la llevo aquí, lo intercambio por el X y evalúo, el criterio correcto me debería de devolver 8, que es el valor de la imagen. ¿Qué pasa si yo agarro este criterio acá? Que yo agarro el 4, me lo llevo aquí y lo inyecto en la X. Entonces me quedaría 2 por X al cuadrado, que X estamos diciendo que es 4. Entonces me quedaría 2 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Entonces al final me quedaría 2 por 16. Y 16 por 2 es 32. Entonces si yo tomo esta función y evalúo la preimagen 4, me devuelve una imagen de 32. Sin embargo, el criterio de la función que yo ando buscando me debería devolver 8, no 32. Entonces, esta opción de acá, la opción A, queda descartada, porque ya para el primer intervalo, para el primer par ordenado, me está dando errores. Entonces, ya quedaría descartada. Similarmente, si ustedes hacen un procedimiento similar para la opción C y la opción D, van a llegar a problemas similares. Ahora, la opción correcta es la opción B, y verifiquemos que efectivamente en los tres pares ordenados se cumplen las condiciones dadas. Entonces, si ustedes agarran esta función, x a cuadrado entre 2 y sustituyen 4, que es el primer par ordenado, les va a quedar 4 a la 2 entre 2. Esto es 4 por 4, que es 16, entre 2. Y 16 entre 2 es 8. Entonces, efectivamente, el primer par ordenado se cumple. Si yo cambio 4 y lo inyecto acá, me devuelve 8. ¿Qué pasa con el segundo intervalo? Que yo agarro 8, lo inyecto aquí, es decir, donde dice x lo cambio por 8. Y me queda esto, 8 al cuadrado entre 2.
8 al cuadrado es 8 por 8, que es 64, que al final 64 entre 2 me da 32. Es decir, se cumple este segundo par ordenado. Y el tercer par ordenado es similar. Al yo evaluarlo en 32, me da 512 como resultado, que es efectivamente la imagen de 32 en el par ordenado que yo tenía. Al haber corroborado que los tres pares ordenados se cumplen, entonces la opción correcta es precisamente la opción B. Muy bien, ahora vayamos al ejercicio 29. Esta pregunta lo que nos plantea es lo siguiente. Dice, considere la función f que va desde -2 cerrado hasta 2 cerrado hasta r. Y nos dan el criterio de la función. Y nos dicen, ¿cuál de los siguientes números no tiene preimagen? Ahora, para el video e intente resolverlo primeramente por su cuenta. Muy bien, ahora veamos a ver si logró llegar a la respuesta correcta. Vean que aquí nos están solicitando cuál de estas cuatro opciones de acá no tiene preimagen. Es decir, que estas cuatro opciones de aquí son imágenes, porque nos dice cuál de ellas no tiene preimagen. Entonces, para poder determinar eso, lo mejor que uno puede ir haciendo es ir probando cada una hasta encontrar la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es la opción C, que es 1. ¿Por qué? Vean que estos son imágenes. Entonces, si nosotros agarramos el 1, al ser una imagen, y lo podemos intercambiar por acá, donde tenemos el criterio de la función que dice que f de x es igual a x al cuadrado menos 4. Como es una imagen, entonces este 1 lo podemos cambiar por el f de x. Es decir, podríamos tener que 1 es igual a x al cuadrado menos 4, que es esto que aparece aquí. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Vean que lo que ocupamos es obtener la preimagen, es decir, despejar el x. Entonces, acá lo que hacemos es que este menos 4 que está aquí, lo pasamos al otro lado. Sin embargo, noten que como está negativo, al pasarlo al otro lado de la igualdad, pasaría positivo. Entonces me quedaría que 1 más 4 es igual a x a la 2, al cuadrado. Y 1 más 4 es igual a 5. Entonces me queda esto que tenemos aquí. Sacamos raíz y entonces me queda que x es igual a raíz de 5. Ahora, ¿por qué es que decimos que el 1 no tiene preimagen? Porque vean que raíz de 5 no está incluido dentro del dominio. ¿Por qué? ¿Cuál es el dominio de la función? Si nos vamos de vuelta a esta parte de acá, podemos ver que el dominio va desde -2 cerrado hasta 2 cerrado. Pero raíz de 5 no está incluido en ese intervalo. Entonces, este número 1, este número que es el 1, esa imagen no posee una preimagen en esta función. ¿Por qué? Porque su preimagen, que sería raíz de 5, no está incluida en el dominio. De ahí entonces que esa sea la respuesta correcta para este ejercicio. Ahora, vamos con el siguiente inciso, que es el número 30. Este nos plantea lo siguiente. Dice, considere la función f que va desde los reales hasta los reales. Nos plantea el criterio de la función acá. Y nos pregunta, ¿la preimagen de -19 es un número que pertenece al intervalo? Y nuevamente nos dan estas cuatro opciones para el intervalo. Ahora, acá sucede algo similar a lo que sucedía en el ejercicio anterior. Sin embargo, antes de que lo resolvamos, intente hacerlo por cuenta propia. Pause el video, inténtelo y luego vuelva para ver cómo se soluciona. Muy bien, ahora veamos cómo es que se soluciona este video. Este ejercicio, disculpe. Tenemos lo siguiente, nos están diciendo la preimagen de -19. Es decir, -19 es una imagen. Entonces, análogo al ejercicio anterior, como es una imagen, lo podemos cambiar acá, donde dice f de x. Podemos cambiar ese f de x por un -19 y despejar el x. Al despejar el x, entonces ahí lo que estaríamos obteniendo es la preimagen. Si hacemos eso, nos quedaría esto que aparece aquí abajo.
Menos 19 es igual al criterio de la función, que es el que ya nos está dando. Ahora, vean que si pasamos este uno, este, sí, este uno que está acá, lo pasamos o bueno, otra forma de resolverlo es, primero despejamos esta fracción que está aquí. Vean que es uno menos x menos 19 sobre 100. Entonces, esto podemos dejarlo en un único denominador común, que sería 100. Entonces, si yo llego y hago eso, tendría 100 por uno, que es 100, menos x menos 19, todo eso sobre 100. Entonces, ese 100, que es el denominador de toda la fracción entera, lo paso al otro lado. Aquí estaría dividiendo, entonces lo paso al otro lado a multiplicar, que me quedaría menos 19 por 100, que es menos 1900. Y al otro lado, al igual, me quedarían los 100 de la multiplicación, de la resta que hice de fracciones, menos x menos 19, que eran los valores originales. Ahora, vean que como aquí hay un menos, esto se vuelve menos x y esto se vuelve más 19, como aparece aquí abajo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Este 100 que está aquí lo pasamos al otro lado. Vean que aquí está positivo. Entonces, aquí pasaría al otro lado negativo. Entonces me quedaría menos 1900 menos 100, que es menos 2000, es igual a menos x más 19. Y nuevamente, este 19 lo paso al otro lado. Como aquí está positivo, al pasarlo acá, me quedaría negativo y entonces me quedaría que menos x es igual a menos 2019. Paso el x, el menos, perdón, que acompaña el x, lo paso al otro lado y finalmente me queda que x es igual a 2019. Sin embargo, vean que no nos están pidiendo el valor de la preimagen, nos están preguntando que a cuál intervalo pertenece dicha preimagen. Ahora, vean que este primer intervalo no nos funciona. ¿Por qué? Porque este va desde 0 a 1000 y la imagen nuestra es 2019. Entonces, este intervalo no llega hasta 2019. Algo similar ocurre con la opción B, puesto que este intervalo va desde menos 1000 a 0, entonces no llegaría hasta 2019. Y de manera similar con la opción D, porque este intervalo va desde menos infinito hasta menos 1000. Entonces nunca llegaría a tocar el 2019. La opción correcta es la opción C, que es un intervalo que va desde 1000 abierto hasta más infinito. ¿Por qué? Porque vean que como va desde 1000 abierto, sigue incrementando e incrementando hasta que en algún punto llega al 2019 y después de eso sigue incrementando hasta infinito. Entonces, en este ejercicio, esta sería la respuesta correcta. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta 31. Esta dice, el criterio de una función y nos dan el criterio de la función. Y nos preguntan cuál es el dominio máximo de esa función. Ahora, intente resolver este ejercicio por cuenta propia, pausando el video, y luego vuelva para ver si logró encontrar la respuesta adecuada. Muy bien, veamos cómo es que se resuelve este ejercicio. Para esta función en particular, como es una fracción y nos están pidiendo el dominio máximo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en esta parte de abajo, que es el denominador. Lo primero es que noten que si nosotros tuviéramos x igual a menos 5, tendríamos menos 5 más 5, que es 0, y nos quedaría raíz de 0, que es 0. Y al ser de una fracción, nos tendríamos un valor dividido entre 0. Y sabemos que eso en los números reales no es permitido, por lo cual, de antemano o a priori, ya sabemos que menos 5 está restringido. Sin embargo, ¿qué pasa si uno tomara valores menores a menos 5? Por ejemplo, menos 6. Entonces, al evaluarlo en x, uno obtendría en el denominador menos 6 más 5. O bueno, raíz de menos 6 más 5. Menos 6 más 5 es menos 1. Entonces, en el denominador nos quedaría raíz de menos 1. Pero recordemos que las raíces de un número negativo no están definidas en los números reales. Entonces,
para cualquier número que sea menor o igual a -5, esta parte de abajo de la fracción se nos indefine, ya sea porque dividimos entre cero o porque nos queda una raíz de un número negativo. Entonces, los únicos posibles valores con los cuales esta función no se indefiniría son aquellos que vayan desde -5 en adelante, pero excluyendo el -5. Es decir, viéndolo en términos de un intervalo, nos quedaría desde -5 abierto hasta más infinito. Con lo cual, la opción C sería la respuesta correcta de este ejercicio. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta nos plantea lo siguiente. Considere la función f de x, que es una función dada a trozos. Entonces, si x es menor a 5, nos da esta, este, nos da esta, este valor de x más 3. Y si x es mayor o igual a 5, entonces nos propicia esta fórmula de acá, x menos 7. Y nos piden que analicemos las siguientes proposiciones. La primera es que el corte con el eje Y es 0, menos 7. Y la segunda dice, f solo tiene un corte con el eje X. Y nos preguntan cuál de esas proposiciones son verdaderas. Ahora, pausa el video e intente resolverlo por cuenta propia. Muy bien, ahora veamos cómo es que se soluciona este ejercicio. En este caso en particular, ninguna de las dos proposiciones son verdaderas. Y veamos por qué se da esta cuestión. En el caso de la primera proposición nos dice, el corte con el eje Y es 0, menos 7. Recordemos que el corte con el eje Y se da cuando X vale 0. Ahora, cuando X vale 0, nosotros tenemos esta parte de arriba. Dice que si X es menor a 5, la función va a tomar valores dados por X más 3. Como vamos a tomar X igual a 0 para encontrar la intersección con el eje Y, entonces tendríamos que usar esta parte de arriba. ¿Por qué no podemos usar la parte de abajo? Porque esta parte de acá funciona solamente para aquellos valores de X que son mayores o iguales a 5. Y como vamos a tomar de X igual a 0, en este caso no aplica. Con lo cual, si tomamos X igual 0, utilizando la fórmula de arriba, tendríamos que f de X es igual a X más 3, que en este caso sería 0 más 3. Entonces nos da que f de X es igual a 3. Entonces la intersección con el eje Y sería 0, que es el valor de X que estamos tomando, coma 3, que es el valor de la función al evaluarlo en 0. Entonces, en efecto, el corte con el eje X no sería 0, menos 7, sino 0,3. Entonces, esta primera proposición fallaría. Para la segunda, tenemos lo siguiente. Dice, f solo tiene un corte con el eje X. Aquí hay que recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos el eje Y el eje X, ¿no? Y este es el eje Y este es el eje X. Los cortes con el eje X son cada vez que la función toca el eje X. Por ejemplo, si aquí hubiera un punto que toca el eje X, aquí hubiera otro punto. O si, por ejemplo, por acá existiera otro punto que toca el eje X. ¿Qué tienen en común estos tres puntos? Si ustedes ven, el valor en el eje X, que es este eje horizontal, varía. Por ejemplo, esto, por decir un valor, esto podría ser, por ejemplo, -1, esto podría ser 1, esto podría ser 4 y así. Pero ¿qué tienen en común? Bueno, esto parece una Y. Voy a ponerlo hasta 4. Pero ¿qué tienen en común todos estos valores? Que su coordenada Y siempre es la misma. ¿Y cuál es? Es 0. Porque si ustedes se fijan en este eje vertical, cada vez que nos movemos en esta línea horizontal, el eje vertical solo toma valores en 0. ¿Por qué? Porque aquí sería el valor -1,0. Aquí sería el valor 1,0.
y así sucesivamente. Entonces, para encontrar los cortes con el eje Y, lo que necesitamos es tomar Y igual a cero. Con eso ya podríamos encontrar los, los cortes con el eje X. Permítame un segundo, nada más para borrar esto, para que no nos incomode la explicación. Ok, perfecto. Ahora, si hacemos eso, entonces hay que evaluar dos opciones. La primera es si el valor de X es menor a 5. Entonces, si tomamos Y igual 0, como estamos viendo ahora, o f de x es igual a y, lo tomamos igual a 0. Y x es menor a 5, utilizaríamos este primer criterio. Entonces quedaría que 0 es igual a x más 3. Y despejamos el x. Si 0 es igual a x más 3, entonces este 3 lo pasamos al otro lado y nos quedaría que x es igual a menos 3, como lo pueden ver acá. ¿Qué pasa si el x fuera mayor o igual a 5? Entonces habría que utilizar este criterio aquí. Entonces nos quedaría que 0, que es igual a f de x, es igual a x menos 7. Entonces despejamos el x. Nos quedaría que 0 igual a x menos 7. Entonces pasamos este menos 7 al otro lado, que pasaría positivo. Y nos quedaría que x es igual a 7, como lo pueden ver acá. Es decir, que tendríamos dos intersecciones con el eje x. Una en 0, menos 3, perdón, en menos 3,0 y otra en 7,0. Entonces, efectivamente, esta proposición de acá es falsa porque esta nos dice que f solo tiene un único corte con el eje x. Cuando estamos encontrando que f en realidad tiene dos cortes con el eje x dependiendo de cuál de los dos criterios tomemos. Con lo cual, la opción correcta es la opción B, donde ninguna de las dos proposiciones es verdad. Ahora, veamos el siguiente ejercicio. El ejercicio 33, nos plantea lo siguiente. Dice, la siguiente figura corresponde a la gráfica de una función f. ¿Cuál es el ámbito de esa función? Ahora, pausa el video e intente resolverlo por cuenta. Muy bien, ahora veamos a ver si logró llegar a la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es la opción B, que dice que es desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué? Si ustedes ven el gráfico de esta función, si empezamos con esta flecha acá, vean que esta flecha es una flecha constante. Y en todo momento, desde 0 hasta más infinito, tomando el eje X como referencia, en todo momento siempre toma el mismo valor, que es 3, excepto cuando X vale 0. Porque vean que aquí hay una bolita blanca. Entonces, de antemano ya sabemos que el 3 forma parte del ámbito. Ahora, acá el tema es esta flechita acá. Porque si ustedes ven esta flechita, abarca todos los números que en el eje X van desde el origen, o sea, desde X igual 0 hasta menos infinito. Pero esta flecha, vean que es una flecha que sigue para allá. Entonces, esta flecha sigue y sigue incrementando. Y esa flecha sigue incrementando hasta llegar a más infinito. Por ejemplo, esta flecha sigue acá, pero esta flecha sigue aumentando y aumentando y aumentando y aumentando sucesivamente hasta que llegue a más infinito. Entonces, para encontrar los valores del ámbito, lo que hay que hacer es fijarse en este eje vertical. Si ustedes ven, esta flecha acá está yendo desde 0, que es el origen. Sube, 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 sube y sube hasta llegar a más infinito. Entonces, ese sería precisamente el ámbito. Sería desde 0 hasta más infinito, que es por eso que marcamos en este caso la opción B. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta 34, que nos dice lo siguiente. La siguiente figura corresponde al gráfico de una función y nos dan esta figura que ustedes pueden ver para acá. Y nos dice, analicen las siguientes proposiciones. La primera dice que f de menos 1 es menor a f de 2. Y la segunda dice que f de 3 es menor a 0. Nuevamente nos preguntan cuál de las dos o si las dos son verdaderas. Acá en este caso
Ambas proposiciones son falsas. ¿Por qué? Veamos la primera. Dice que f de menos 1 es menor a f de 2. ¿Cuánto es f de menos 1? Entonces, vean que estamos evaluando en la función, estamos evaluando el valor de menos 1. Entonces, en el eje de las x, vamos y buscamos dónde está menos 1, que menos 1 está aquí. Y al ver el gráfico, vemos que en menos 1 la función vale 2. Y sin embargo, ok, tenemos que en menos 1 vale 2. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a f de 2? Entonces nos vamos a 2, que está aquí, y vemos cuál es el valor que toma. Entonces, cuando estamos aquí en 2, vemos que el puntito está señalando menos 1. Entonces, f de 2 vale menos 1 y f de menos 1 vale 2. Entonces, esta proposición lo que nos está diciendo es que 2 es menor a menos 1. Y eso es falso, ¿verdad? Creo que todos sabemos que menos 1 más bien es menor a 2. Entonces, para que esto fuera cierto, esta desigualdad debería estar al revés. Por lo tanto, esta primera proposición es falsa. Ahora veamos la segunda opción. Dice f de 3 es menor a 0. Nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que lo que se está haciendo es evaluar el valor 3 en la función. Entonces, este 3 vamos y lo buscamos en el eje X. Y estaría aquí. Y vemos cuál es el valor que toma la función. El puntito nos indica que en 3 la función toma un valor de 1, ¿no? Ven este punto negro acá, es el valor de 1. Esto lo que nos estaría diciendo es que f de 3, que es igual a 1, es menor a 0, lo cual es falso, porque todos sabemos que 1 es mayor a 0. Por lo tanto, la opción correcta es que ninguna de las dos proposiciones es verdadera. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Este es un video un poco largo, más o menos nos faltarían unos 15 incisos más, pero van a ver que es bastante provechoso y se abarca muchísimos temas. Ahora, esta pregunta nos dice lo siguiente. Dice, la siguiente figura corresponde a la gráfica de una función f. Y nos dan esta gráfica que aparece aquí. Y que lo que nos preguntan es, de acuerdo a esta gráfica que nos están dando, ¿cuál de las siguientes cuatro opciones se cumple con certeza? Y nos dan estas cuatro opciones de acá. Ahora, pause el video e intente realizarlo por cuenta propia. Muy bien, ahora veamos cómo es que se soluciona este ejercicio. En este tipo de ejercicios, lo que uno tiene que ir haciendo es probando cada una de las cuatro opciones que le dan, bueno, cuatro en este caso, y ver cuál se cumple realmente y cuál no. Ahora, veamos, por ejemplo, qué es lo que sucede con esta opción A. Dice, f de x es menor a 2 para todo valor de x. Vean que nos están diciendo para todo valor de x. Entonces, el eje de x es este eje horizontal que aparece acá, ¿verdad? Entonces, están diciendo que para cualquier valor del eje X, la función nunca supera ni alcanza el valor de 2. Sin embargo, si ustedes vean por ejemplo este punto que está aquí, este punto acá. Si yo llego eh, al tomar este punto y evaluar una función, llego a este valor de acá. Y sin embargo, vean que el valor de 2 no solamente se llega al valor de 2, se supera el valor de 2, porque si ustedes trazan una línea acá, recta, un poco más recta a la que yo tracé aquí, llegan a un valor por encima de 2. Entonces, es falso que para todo valor de x, la función sea menor a, porque estamos viendo que, por ejemplo, en este pedacito acá y en este pedacito aquí arriba, no solamente se alcanza el valor de 2, sino que se supera. Con lo cual, ya solo con eso, la opción A quedaría descartada. Ahora, veamos la opción B. Dice, si x está entre 1 y 2, vean que 1 está aquí y 2 está aquí. Entonces, f de x es negativo. Sin embargo, vean que para 1 tenemos que la función vale 1. Luego la función toma estos valores de acá, hace este recorrido, sube y baja, y para 2 vale nuevamente 1. Entonces,
cuando x está entre 1 y 2, la función toma valores desde 1, sobrepasa el 2 y vuelve hasta el 1, pero siempre toma valores positivos. Y acá lo que nos están diciendo es que f de x es negativa, lo cual es falso, porque estamos viendo que aquí siempre, en ese intervalo, siempre se toman valores positivos. Con lo cual, esa queda descartada. Y luego, la opción D nos dice que f de x es igual a 1 para todo valor que está entre menos 2 y 2. Es decir, para todo valor que está entre menos 2, que está aquí, y 2, la función siempre vale 1. Pero vean que para que la función siempre valiera 1, esto debería de ser una línea, debería ser una línea constante, que siempre vale 1. Y no es el caso, vean que la función tiene un sube y baja bastante marcado. Con lo cual, entonces, esta opción también quedaría descartada. Y la opción correcta es la opción C, que la opción C nos dice que si x está entre menos 1 y 1, entonces f de x está entre menos 1 y 1. Y corroborémoslo. Vean que acá está menos 1 y aquí está 1. Entonces, lo que nos están diciendo es que si los x toman valores en este intervalo, la función siempre va a estar entre 1 y menos 1. Y efectivamente, vean que la función acá en menos 1 está en 1, ¿verdad? Baja y lo más bajo que llega es hasta menos 1. Vuelve a subir y lo más alto que llega nuevamente es hasta 1. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero es que aquí se incluye el menos 1, perdón, porque es un menor igual, pero aquí no está incluido porque es un menor estricto. Y es cierto. Sin embargo, vean que acá nos están diciendo que x está entre menos 1 y 1, pero los intervalos están abiertos. Como están abiertos, entonces este menos 1 de aquí no está incluido ni este 1. Entonces este puntito negro y este puntito negro acá no están incluidos. De ahí el por qué esta opción, la opción C, se mantiene. Y resulta que es la opción correcta en este caso. Ahora, eso para la pregunta 35. Veamos qué sucede con la pregunta 36. Que nos dice, la siguiente figura representa la gráfica de una función f. Y nos dan esta gráfica acá. Y nos preguntan, ¿en cuál de los siguientes intervalos la función f es creciente? Y nos dan estos 4 intervalos. Ahora, veamos este primer intervalo. Dice, desde menos 3 hasta menos 2. Vean que desde menos 3 hasta menos 2 es este pedacito que aparece aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? En ese pedacito que aparece aquí, vean que la función más bien es decreciente, porque la función va desde arriba hasta abajo, hasta llegar a 2, hasta llegar a menos 2, perdón. Entonces, no solamente la función no es creciente, sino que es decreciente. Entonces, ese intervalo queda descartado. ¿Qué pasa con la opción B? Tenemos que el intervalo que va desde menos 2 hasta 4, es decir, desde acá, desde menos 2 hasta 4, que 4 está por acá. Entonces, todo este pedazo. Ahora, es cierto, por ejemplo, que la función crece en este pedazo acá, porque la función desde menos 2 hasta 0 crece. Pero, ¿qué es lo que pasa? La función desde 0 hasta 2 más bien decrece. Entonces, es falso decir que la función crece en todo ese intervalo, porque desde 0 hasta 2 existe todo ese intervalo de 0 a 2 en el cual la función decrece. Entonces, solo por ese pequeño detalle ya uno descarta esa opción. Ahora, algo similar ocurre con intervalos de menos 2 hasta 2, porque pues sucede lo mismo. Durante un intervalo crece, hasta ahí se comporta bien, pero luego decrece, con lo cual fallaría la condicionalidad o la condición que nos están pidiendo. Entonces, al final, la opción correcta es la opción D, que dice que es el intervalo de 2 a 3. ¿Por qué? Porque ven que el intervalo de 2 a 3 es este pedazo que va acá. Y en este pedazo que va acá, la función empieza en 2, bueno, en 2,0 y a partir de ahí va subiendo, o sea, va creciendo. Es decir, la función en este intervalo acá sí es creciente. De ahí que sea la solución correcta.
Para la pregunta 37 tenemos lo siguiente. Dice, de acuerdo con las gráficas anteriores, son estas gráficas que están aquí, que son las gráficas de las funciones f y la función g. ¿Cuál de estas cuatro opciones es verdadera? Ahora, pausa el video e intente resolverlo por cuenta propia. Muy bien, ahora veamos cómo es que se resuelve este ejercicio. Acá hay que tomar en cuenta un dato importante, que es el tema de las traslaciones. Recordemos que cuando uno va a hacer traslaciones hacia la derecha o hacia la izquierda, esas traslaciones se hacen sumando o restando en el argumento, no sumándolo o restándole a la función como tal. ¿A qué me refiero con esto? Veamos, por ejemplo, esta opción A. La opción A dice que g de x es f de x más 5. Pero ¿qué es lo que eso quiere decir? Eso lo que quiere decir es que uno llega, toma la función f de x, que es esta de aquí, y le suma 5. Pero al sumarle 5 fuera del argumento, uno lo que está haciendo es moviéndolo hacia arriba. Entonces uno lo que hace es mover esta función hacia arriba, la mueve 5 unidades. Vean que esta función, el punto más bajo, llega en 0. Entonces el punto más bajo, en este caso, llegaría hasta 5, que es como por aquí, y tendría la misma forma. Tendría una función que es más o menos como así, pero nos estaremos moviendo hacia arriba. Algo similar ocurre con esta opción B, donde la opción B es f de x menos 5. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de movernos hacia arriba, nos moveríamos hacia abajo. Tendríamos esta misma forma de la función, solo que comenzando mucho más abajo, 5 unidades abajo. Ahora, entonces, si sabemos que este tipo de suma y resta lo que hace es trasladar hacia arriba y hacia abajo, entonces sabemos que para trasladarnos de derecha a izquierda, en realidad la suma o la resta tiene que darse en el argumento. En este caso acá, el argumento es solamente este x que aparece aquí. Entonces, si ustedes quieren trasladarse hacia la izquierda o la derecha, lo que hacen es sumar, en este caso, 5 hacia la derecha, en el argumento, que es esto que está. Ahora, acá también hay un tema importante, y es que si ustedes suman en el argumento, se van a mover hacia la izquierda. O sea, si ustedes suman valores al argumento, se mueven hacia la izquierda. Si ustedes restan valores en el argumento, entonces se mueven hacia la derecha. Y vea que lo que estamos tratando de encontrar es el argumento de la función g, dado esta función f. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? En realidad lo que estamos ocupando no es movernos hacia la izquierda, sino tener esta función y movernos hacia la derecha. Vean que esta función f comienza en menos 9 y esta función g comienza en menos 4. Entonces nos estamos moviendo 5 unidades hacia la derecha. Como queremos movernos 5 unidades hacia la derecha, lo que hacemos es agarrar el argumento de la función f y restarle las 5 unidades. De ahí que la opción correcta sea la opción D, donde g de x es igual a f de x menos 5. Ahora, vamos con la pregunta 38. Ya casi, ya estamos más cerca del final. Esta pregunta nos indica lo siguiente. Dice, considera una función f dada por f, que va desde los reales a los reales, nos dan el criterio, y una función g cuya gráfica se presenta a continuación, que es esta gráfica que ustedes pueden ver por acá. Y nos piden que analicemos estas dos proposiciones y determinar a partir de ese análisis cuál de las dos es verdad. Ahora, pause el video e intente realizar el ejercicio por cuenta propia. Muy bien, ahora veamos a ver si logró llegar al resultado correcto. En este caso, la opción correcta es la opción C, donde solo la primera proposición es verdadera. Entonces, veamos primero por qué es que la segunda proposición es falsa. Esto nos dice que f de 2019 es menor a g de 2019. Entonces, lo primero que hacemos es agarrar 2019 y evaluarlo en la función f, que esta es la función f, esta acá, que es x a la 2 menos 4. Entonces, f de 2019 sería 2019 al cuadrado menos 4. Y es claro que este valor va a ser un valor mayor a 1. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces podemos ir a analizar la función g.
Vean que la función g es una función que va haciendo ondulaciones. Y esta función, lo importante acá es cuáles son los valores máximos y mínimos de esta función. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el punto más bajo de la función se logra acá y se logra acá. Y en ambos puntos, el valor de la función es -1. Entonces, lo más bajo que llega a valer la función es -1. De manera análoga, el punto más alto se da acá y se da aquí. Y en ambos casos, el punto más alto es cuando la función vale 1. Luego de eso, todos los valores caen o son menores o son iguales a 1. Entonces, tenemos que para la función g, el valor más alto que llega es 1. Y tenemos que f de 2019 es esto de aquí, es este valor de acá, que es mayor a 1. Y 1 es un valor que es mayor o igual a g de x para cualquier x que ustedes quieran. Es decir, ustedes toman cualquier x en el eje horizontal y no importa cuál es el que ustedes obtengan, siempre van a tener un valor que es o menor o igual a 1. Entonces, en particular, f de 2019 va a ser mayor estricto que g de x para todo x. Y en particular se va a cumplir para g de 2019. Entonces, esta segunda proposición es falsa. Ahora, ¿por qué la primera proposición es verdad? Dice, si nos ubicamos entre -3 y -2, que es más o menos acá, entre -3 y -2. Entonces, f de x es mayor a g de x. Si nosotros evaluamos f de x en -3, nos va a dar que, bueno, -3 y -2 nos da que el rango de la función es de 0 a 5. O sea, es un rango positivo, de 0 hasta 5, ¿verdad? Eso para la función f de x. Pero, ¿qué pasa para la función g de x? Veamos que para la función g de x, el rango va a ir desde, no es de 0, porque vean que si hacemos aquí zoom, la función g de x toca el eje x antes de llegar al -3. Es un poquito antes, como por acá. Un poquito antes de llegar al -3, la función g de x toca el eje x. Entonces, la función g desde -3 a 2 va desde un poquito después de 0 hasta un valor negativo, que es un valor un poquito mayor a -1. Entonces, la función g de x toma valores negativos, sin incluir el 0. Y la función f de x en este intervalo de -3 a -2 toma un valor que va desde 0 hasta 5. Entonces, en efecto, la función f de x toma valores más altos que la función g de x, porque los de g de x son negativos y los de f de x son positivos. Entonces, esta proposición sí se cumple, en efecto. Y de ahí que la opción correcta sea la opción C. Ahora, vamos con la pregunta 39. Esta pregunta nos indica lo siguiente. Nos dan estas dos gráficas y nos preguntan cuáles de estas gráficas representan una función y su inversa. Aquí lo que hay que recordar es, bueno, previo a hacer la solución del ejercicio, pausa el video e intente hacerlo por cuenta suya. Muy bien, ahora veamos cómo es que se soluciona este ejercicio. Recordemos que cuando queremos ver una inversa, lo que podemos hacer es trazar una línea a 45 grados a lo largo del origen. Más o menos así, una línea recta, igual aquí. Llegamos y trazamos una línea recta. Suponga que esto está pasando por el origen. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, ok, si esta es la función original, uno lo que tiene que ver es como un reflejo a través del espejo. Donde el espejo es esta línea a través del origen. Si ustedes ven esta función empieza abajo y luego sube. Y esta función de acá hace exactamente lo mismo. Es como un reflejo de esta función de arriba, donde empieza abajo y luego sube. Entonces, esta primera función, este primer gráfico sí corresponde a una función su inversa, porque si ustedes ven, es como si estuviéramos viendo el reflejo a través de un espejo.
donde el espejo es esta línea que pasa a través del origen. Ahora, ¿por qué es que podemos decir que esta sí y esta no? Porque ustedes pueden decir, bueno, pero es que esta función empieza acá y se va acercando, va haciendo como se va acercando, digamos, hasta a este espejo. Y esta función también se va acercando a este espejo. ¿Cuál es la diferencia? Vean que aquí la función empieza en -6 y va incrementando y va llegando hasta más infinito. Sin embargo, esta función acá empieza en 4, en x igual 4, y se va moviendo y se va moviendo y va llegando hasta menos infinito. Entonces, estas dos funciones no son su función inversa, porque no es como estar viendo un reflejo a través de esta línea. Podríamos decir que es un reflejo si aquí si aquí hubiera un puntito negro cerrado y aquí hubiera una flecha. Ahí sí podríamos decir que es su función inversa. Pero en este caso en particular no podemos decirlo, precisamente porque no se ve como una reflejo. Teniendo eso en cuenta, entonces la opción correcta sería la opción C, que nos indica que solo la primera es una función y su inversa. Ahora, para la pregunta 40, esta nos dice lo siguiente. Si se sabe que una función, se sabe que f es una función lineal definida en su dominio máximo y que pasa por estos puntos, que son esos pares ordenados que nos indican, esto de acá, entonces el criterio de la función inversa corresponde a, y nos dan 4. Ahora, pause el video e intente resolverlo por cuenta propia. Muy bien. ¿Cómo es que resolveríamos este ejercicio? Bueno, acá lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Vean que nos están dando los pares ordenados de la función original, pero nos están pidiendo el criterio de la función inversa. Ahora, la función inversa lo que hace es que toma los valores de x y los transforma en los valores del eje x y los transforma en los del eje y y viceversa. Entonces, como las x, los valores del eje x, que serían en este caso -1 y 3, son preimágenes, estas pasarían a ser imágenes. Y el valor de 2 y -4, que son imágenes en la función original, para la función inversa pasarían a ser preimágenes. Entonces, estos dos pares ordenados forman parte de la función inversa, pero dándoles vueltas. Eso es lo que aparece aquí. Entonces, dados dos pares ordenados, -1,2 y 3, -4, los pares ordenados inversos forman parte de la inversa. Entonces, en concreto, los pares 2, -1 y -4,3 formarían parte de la inversa. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, porque teniendo estos pares ordenados, lo primero que podríamos hacer es obtener la pendiente de la función. Si ustedes recuerdan, como vimos en el primer video, existe una fórmula para obtener la pendiente de la función que es y2 menos y1 entre x2 menos x1, que es lo que aplicamos aquí. Entonces tomamos y2 como 3 y y1 como -1. X2 lo tomamos como -4 y x1 como 1. Entonces tendríamos que y2 menos y1 sería 3 menos -1. Esto para el numerador. Y para el denominador tendríamos x2, que es -4, menos x1, que es 2. Entonces -4 menos 2. Si resolvemos esto, nos queda 3 menos -1 es 3 más 1, que es 4. Y -4 menos 2 es -6. Entonces nos queda 4 entre -6. El menos pasa arriba y si simplificamos, nos queda que va a ser igual a -2 entre 3. Esta sería la pendiente. ¿Qué hacemos una vez que tenemos la pendiente? Entonces, agarramos uno de estos pares ordenados y sustituimos. Entonces, por ejemplo, agarramos este segundo par ordenado. Tendríamos que la coordenada y, que es 3, va a ser igual a la pendiente multiplicado por la coordenada x más un valor b. Entonces tendríamos que 3, que es esta coordenada x de acá, va a ser igual a la pendiente que obtuvimos, que es esta pendiente de acá. Entonces sería igual a -2/3 por el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? En este caso el de la coordenada es -4. Entonces -2/3 por -4, más un valor b. Y lo que ocupamos es despejar este valor b.
Entonces, vean que menos 2 tercios por menos 4, esto lo que hace es multiplicar menos 4 en el numerador. Entonces nos quedaría menos 2 por menos 4. Menos por menos da más y 2 por 4 da 8. Entonces nos quedaría 8 tercios. Es decir, que 3 es igual a 8 tercios más b. Lo que hacemos para despejar este b es que el 8 tercios lo pasamos al otro lado. Como está positivo, al pasar al otro lado pasaría negativo. Y nos quedaría esto de acá, que b es igual a 3 menos 8 tercios. Al hacer esta resta, lo que les da es un tercio. Entonces, finalmente tendríamos que el criterio sería y es igual a menos 2 tercios x, porque menos 2 tercios es la pendiente, más b, donde b obtuvimos que es el valor un tercio. Ahora, vean que esta expresión de acá la podemos juntar porque ambas partes tienen el mismo denominador. Entonces, si juntamos el denominador, nos quedaría la opción correcta, que es la opción C de acá, que dice que f a la menos 1x es igual a menos 2x más 1 entre 3, que es esta misma expresión, solo que juntando los denominadores para hacer un único denominador. Ahora, eso es para la pregunta 40. Veamos la pregunta 41. Esta pregunta nos dice lo siguiente. Dice, considere la función f desde menos 1 hasta más infinito, que va desde menos 1 hasta más infinito, en dominio y en ámbito o codominio iría desde menos 1 hasta más infinito también. Y nos dan el criterio de la función. Y lo que nos solicitan es el criterio de la función inversa. Ahora pausa el video e intente resolverlo por cuenta propia. Muy bien, ahora veamos a ver si logro encontrar la solución correcta. Acá lo que podemos hacer, a diferencia del inciso anterior, es utilizar el criterio de la función original. A partir de este criterio uno puede encontrar el criterio de la función inversa. Entonces lo que hacemos es que este f de x lo cambiamos por 1. Entonces tendríamos que y es igual a x más 1 al cuadrado menos 1, que es esto que aparece aquí. Y aquí la premisa o lo que se va a intentar hacer es despejar este x. Entonces lo primero que hacemos es que este menos 1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría que y más 1 es igual a x más 1 al cuadrado. Ahora, vean que aquí tenemos un exponente, un elevado al cuadrado, pues. Entonces lo que hacemos es que tomamos raíz a cada lado y nos queda que raíz de y más 1 es igual a x más 1. Y finalmente lo que hacemos es que este más 1 que está acá sumando pasa al otro lado al restar. Entonces nos quedaría que x es igual a raíz de y más 1 menos 1. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que lo que nos va a interesar es esta parte acá. Tenemos que x es igual a raíz de y más 1 menos 1. Esta parte es la que nos va a interesar. Lo que tenemos es que el y lo cambiamos por un x. Y ponemos que f de x a la menos 1 de x es esta expresión de aquí, solo que en vez de y, con una x. Que es precisamente la respuesta correcta en esta pregunta, que es la opción D. Ahora, vamos con la pregunta 42. Ya estamos más cerca al final. Esta pregunta nos plantea dos funciones, f y g, definidas en su dominio máximo, y nos da la tabla de preimágenes e imágenes para cada una de las funciones. Y nos dicen o nos preguntan por qué analicemos las siguientes dos proposiciones. Las primeras, la primera dice que g o f de 2 es igual a f o g de 2. Y la segunda, que g o g de 5 es igual a 5. Y lo que nos preguntan es cuál de las dos es la proposición correcta o la verdadera. Ahora, en este caso en particular, bueno, primero que nada, pausa el video e intente realizarlo por cuenta propia. Muy bien, ahora veamos cómo es que se soluciona este ejercicio. En esta pregunta en particular, la solución está dada por el inciso C, es decir, que solo la primera es correcta. Y veamos por qué es que eso es cierto. Si vemos la segunda opción, dice que g o g de 5 es igual a 5. G o g de 5, como ustedes lo ven aquí, se puede ver como g de 5.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero este g de 5 que está adentro, vamos a la tablita y vemos a ver cuál es el valor. Si nos vamos a la tablita, vemos que en 5, g de 5 vale 4. Entonces, lo que hacemos es que este g de 5 lo sustituimos por un 4. Entonces, quedaría que g de 5 es g de 4. Y ahora lo que hacemos es ir a la tabla, ver el valor de 4 y encontrar cuál es el valor de g de 4. Entonces, si nos vamos acá, vemos que está el 4 y g de 4 valdría 1, que es esto que está aquí. Y lo que nos estaban diciendo originalmente es que g de 5 valía 5, pero estamos encontrando que en realidad vale 1. De ahí que esta proposición sea falsa. ¿Qué pasa con la primera? ¿Por qué esta sí es verdadera? Porque dice que g o f de 2 es igual a f o g de 2. Ahora, g o f de 2 lo podemos ver como g de f de 2. F de 2, si ustedes se van aquí al 2, f de 2 da 4. Entonces, g o f de 2 lo podemos ver como g de f de 2, que es g de 4. Nuevamente, lo que hacemos es irnos a la tabla, vemos el 4 y vemos que g de 4 vale 1. Ahora, eso para el lado izquierdo. ¿Qué pasa para el lado derecho? F o g de 2 lo podemos ver como f de g de 2. G de 2, lo que hacemos es que nos vamos a la tabla, vemos el 2 y encontramos que en 2, g de 2 vale 5. Entonces, esto nos quedaría f de g de 2 es igual a f de 5. ¿Y cuánto es f de 5? Bueno, nos vamos a la tabla y al ver en 5, al evaluarlo en f, encontramos que es 1, que es este valor de acá. Entonces, efectivamente, g o f de 2 es lo mismo que f o g de 2. Entonces, esta pregunta, esa proposición, la primera, estaría correcta. De ahí que la solución adecuada será la opción C. Ahora, vamos con la pregunta 43. Esta pregunta lo que nos plantea es lo siguiente. Dice, considere dos funciones f y g definidas en su dominio máximo, con g de x y distinto a cero, y estos criterios que nos dan acá. Y nos pregunta por el dominio máximo de la función f entre g. Ahora, pause el video e intente resolverlo por cuenta propia. Muy bien. ¿Cómo es que resolveríamos este ejercicio? Bueno, lo primero que hacemos es, como nos están preguntando f entre g, lo que hacemos es juntar ambos criterios. Entonces, juntamos el criterio de f y lo dividimos entre el criterio g, que es esto que aparece acá. Aquí hay que tener un pequeño cuidado, porque ustedes pueden simplificar esta fracción y les quedaría así. Sin embargo, ustedes no pueden determinar el dominio máximo de f entre g utilizando esta fracción. Tienen que utilizar esta fracción. ¿Por qué? Porque si utilizan esta, la única restricción que van a tener es que x no puede valer 4. Pero aquí van a tener restricciones más amplias. ¿A qué me refiero con eso? Vean que tenemos una fracción conformada por dos fracciones, ¿verdad? Esta primera fracción y esta segunda fracción. Para esta primera fracción, que es la del numerador, tenemos x menos 5 entre x más 7. Como esto es una fracción, sabemos que no podemos dividir entre 0. Entonces, este valor de x, este primer valor de x que está aquí, este de acá, este valor no puede ser menos 7. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuera menos 7? Tendríamos menos 7 más 7, que es 0. Entonces nos quedaría x menos 5 entre 0. Es decir, nos quedaría una fracción cuyo denominador es 0. Y sabemos que en lo real esto no es posible. De manera análoga pasaría con el denominador. Vean que en el denominador tenemos toda esta fracción de acá. Y en esta fracción de acá, el denominador también es x más 7. Si tuviéramos x igual a menos 7, el denominador de la fracción que está en el denominador de la fracción general se nos haría 0. Y sabemos que eso no es posible. Entonces ya menos 7 queda descartado. Pero hay un segundo elemento a tomar en cuenta. Vean que esto es una fracción grande, ¿verdad? Donde esto es el numerador y esto de acá es el denominador. Ahora, ¿qué pasa? Como esto es una fracción grande, sabemos que el denominador de esta fracción grande no puede ser 0. Es decir, toda esta expresión de aquí no puede ser 0.
voy a cambiar de color, tal vez, que está un poco más vistoso. Es decir, toda esta expresión de aquí no puede ser cero. Ya vimos que x no puede ser menos 7, pero ¿cómo podría este valor ser, esta función, cómo podría llegar a ser cero? Bueno, sería cero si x tomara el valor de 4, ¿verdad? O sea, si x fuera 4. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si x es igual a 4? Aquí arriba tendríamos 4 menos 4, que es igual a cero. Y nos quedaría cero entre 4 más 7, que es 11. Entonces nos quedaría cero entre 11, que es cero. Entonces tendríamos una fracción grande, que sería un número dividido entre cero. Y nuevamente sabemos que eso en los números reales no es posible. De ahí que entonces las dos restricciones que tengamos, que vamos a tener para esta función f entre g, son que el x no puede tomar ni los valores menos 7 ni 4. Es decir, que la opción correcta es la opción C, que es la que ponemos aquí, que son los números reales menos el 4 y el menos 7. Ahora vamos con la pregunta 44. Esta nos plantea nuevamente dos funciones f y g con sus respectivos criterios y nos pregunta por el dominio máximo de la resta entre ambas funciones. Ahora, pause el video e intente realizarlo por usted mismo. Muy bien. Ahora veamos cuál es la solución de este ejercicio. Como tenemos la resta, lo que hacemos es que agarramos el criterio de f de x, que es este de acá, y le restamos el criterio de g de x. Ahora, podemos juntar las fracciones, como es una resta de fracciones, podemos juntarla como esto que aparece aquí. Ahora, ¿cómo determinamos el dominio máximo? Bueno, aquí hay dos elementos a tomar en cuenta, que son la raíz de x menos 1 y la raíz de menos x más 5. ¿Por qué? Bueno, vean. Primero que nada, en esta raíz de acá abajo, ¿qué pasa si x fuera igual a 1? Si x fuera igual a 1, aquí tendríamos 1 menos 1, y entonces nos quedaría toda esta expresión dividida entre raíz de 0. Raíz de 0 es 0. Entonces nos quedaría la expresión dividida entre 0. Y sabemos que en los reales no podemos tener una fracción cuyo denominador sea 0. Entonces, de antemano, el valor 1 ya queda descartado. Pero, ¿qué pasaría si tomamos valores que son menores a 1? Por ejemplo, 0. Si ustedes toman x igual a 0, aquí les quedaría raíz de 0 menos 1, que es decir, raíz de 0, de menos 1, perdón. Y sabemos nuevamente que en los reales no están definidos la raíz de un valor negativo. Entonces, para esta raíz necesitamos que todos los x sean mayores estrictos que 1, que es este intervalo que aparece aquí. De ahí que entonces tenemos que la restricción va a ser que los x solo pueden ir desde 1 abierto hasta más infinito. Eso para esa primera raíz. Ahora, ¿qué pasa con la raíz esta que aparece acá arriba? Acá, bueno, aquí hay un pequeño error. Este debería ser un intervalo separado. Acá sí, si la x tomara un valor de 5, vean que nos quedaría raíz de menos 5 más 5, menos 5 más 5, 0. Y raíz de 0, 0, todo lo que nos quedaría es 1 menos 0 al final. Entonces ahí no habría ningún problema con el 5. Pero, ¿qué pasa si uno toma valores mayores a 5? Por ejemplo, 6. Aquí nos quedaría raíz de menos 6 más 5. Menos 6 más 5 da menos 1. Y tendríamos nuevamente el problema que teníamos anteriormente, que son raíces de un valor negativo. Estas no están definidas en los números reales. Entonces, no podemos tomar valores que sean mayores a 5. Es decir, que ocupamos que x sea menor o igual a 5. Que es entonces este intervalo que aparece aquí, que es que x vaya desde menos infinito hasta 5. Entonces, tenemos dos intervalos que nos restringen los posibles valores a tomar, que es que x vaya desde 1 hasta infinito o que vaya desde menos infinito hasta 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la intersección para asegurarnos que siempre va a estar definido.
¿Qué es esto de aquí? ¿Qué quiere decir la intersección? Quiere decir que tenemos una recta, ¿verdad? Bueno, esto en realidad esto sigue y esto sigue. Y por aquí va a estar el valor de 1 y por aquí más adelante está el valor de 5. Entonces, ocupamos que para que la función esté bien definida, para unos valores ocupamos que la función vaya desde menos infinito hasta acá, hasta 5. Y para otros valores ocupamos que la función vaya desde 1, vamos a ponerlo por aquí, desde 1 hasta más infinito. ¿Qué significa? Que entonces, ¿por qué los intersecamos? Porque para asegurarnos de que siempre va a estar bien definido, lo que ocupamos es que ambas condiciones se cumplan. Es decir, ocupamos estar aquí, en esta partecita aquí, que es la intersección. ¿Y cuál es esa intersección? Es que los x tomen un valor de 1 abierto hasta 5 cerrado. Esto, voy a corregirlo, esto debe ser un valor que es precisamente la opción A que nos están proporcionando aquí, que es justamente la opción correcta. Ahora, permítame nada más un segundo para borrar las marcas para poder pasar al siguiente ejercicio. Muy bien. Eso para la pregunta 44. Veamos la pregunta 45. ¿Qué nos plantea lo siguiente? Dice, considere la función, esta función de acá, con este criterio y estos dominios y codominios, y nos preguntan por el ámbito. Esto es un poco más sencillo. Entonces, pausa el video e intente realizarlo por usted mismo. Muy bien. Veamos cómo se soluciona este ejercicio. Lo primero que podemos hacer es tomar este valor que está acá, que es menos 2. Si ustedes toman ese valor y lo inyectan en la función, lo que obtienen es lo siguiente. Obtienen 3 por menos 2 más 1. Y al final eso les da menos 5. Abierto, porque vean que el menos 2 está abierto. Ahora, ¿qué pasa con más infinito? Esto se puede ver como un abuso de notación, pero esto podríamos verlo como 3 multiplicado por más infinito más 1. Ahora, ¿qué pasa si ustedes multiplican infinito por 3? Pues sigue siendo infinito. ¿Y qué pasa si ustedes le suman 1 más infinito? Pues sigue siendo infinito. Entonces, lo que encontramos es que al final el ámbito de esta función va a ir desde menos 5 hasta más infinito. Ahora, vamos con la pregunta 46, que nos plantea lo siguiente. Dice, considera una función lineal decreciente y nos dan esta función lineal de acá y nos preguntan que cuál de las afirmaciones es con certeza verdadera. Ahora, pausa el video e intente llegar a la solución por usted mismo. Muy bien. La solución de este ejercicio es realmente bastante sencilla. ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo es que la función es decreciente. Que recordemos que una función decreciente, digamos, se podría ver más o menos de este tipo. Es una función que va así. Ahora, acá la opción correcta es la opción C. ¿Por qué? Porque dice que f de menos uno es mayor a f de cero. ¿Qué pasa? Digamos, supongamos que voy a corregir esto. Supongamos que tenemos esta función así, por ponernos un ejemplo. Entonces, esta función básica. Entonces, aquí tenemos menos uno. Y aquí tenemos cero, ¿verdad? Este es el origen. Vean que como la función es decreciente, cuando la función está en menos uno, toma este valor de aquí. Que si nos vamos al eje Y, sería este valor de aquí. Cuando la función está en cero, vean que la función toma este valor de aquí. Y este valor de arriba es más grande que este valor de abajo, claramente.
Entonces, lo que estamos diciendo es que como menos uno es menor a cero, ¿verdad? Y la función es decreciente, entonces efectivamente f, al evaluarlo en menos uno, va a ser mayor a f de cero, porque esta función es decreciente y el valor de menos uno, que es este valor de acá, va a ser mayor al valor de la función evaluada en cero, que es este otro valor que aparece aquí. Entonces, esa proposición con certeza es cierta. Permítanme nada más un segundo para eliminar las marcas. Ok. Y vamos con la pregunta 45. Ya casi finalizamos este video. Esta pregunta nos dice, considere la función f con esos respectivos dominios y el que va hasta el b, este criterio, y nos pregunta que cuál de los siguientes conjuntos no puede ser b. Y nos da estos cuatro conjuntos. Ahora, pausa el video e intenta resolverlo por cuenta propia. Muy bien. Esta solución también es bastante sencilla. Acá la respuesta correcta es la opción A. ¿Por qué? Vean que si tomamos la opción A, tendríamos, por ejemplo, lo siguiente. Vean que el dominio va desde menos 2 hasta 4. ¿Qué pasa si ustedes toman dentro de este dominio? Vean que es desde menos 2 hasta 4. Eso incluye, por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2 y así. ¿Qué pasa si ustedes toman x igual 0? Resulta que si ustedes toman x igual a 0, entonces al evaluarlo en la función f de 0 sería, vean que tenemos que f de 0 es x más 3, f de x es igual a x más 3, entonces esto sería 0 más 3. Y pues, de 0 más 3 es 3, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? Que estamos llegando a que hay un valor en el dominio 0 cuya imagen es 3. Pero vean que este intervalo de acá va desde 4 hasta 7. Es decir, este intervalo no incluye el 3. Entonces, habrían elementos del dominio cuyas imágenes no están incluidas en el ámbito. Entonces, de ahí que este intervalo no pueda ser el conjunto B. ¿Por qué? Porque vean que en los demás intervalos se cumplen, que se incluyen todos los elementos del dominio. Pero en este intervalo en particular ya encontramos al menos un elemento del dominio cuya imagen no está incluida en ese intervalo. De ahí que en este caso la respuesta correcta será la opción A. Ahora, eso para la pregunta 47. Vamos con la pregunta 48. Esta pregunta nos dice, considere esta función de acá con este criterio y nos dice si este par ordenado, que es el par ordenado con coordenada x1 menos al cuadrado y con coordenada y5, pertenece al gráfico de h. Con certeza, los valores de a pertenecen al intervalo y nos dan cuatro opciones. Ahora, pausa el video, trate de llegar a la respuesta por usted mismo y vuelva para ver si logra encontrar la respuesta correcta. Ok, ¿cómo se solucionaría este ejercicio? Vean que nos están diciendo que este par ordenado pertenece al gráfico de h. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo esta entrada, esta coordenada x, que es la coordenada de las preimágenes, y la evalúo en h, es decir, en esta función de acá, yo debería obtener este valor de aquí, que es el 5, que es la coordenada de la imagen. Entonces, utilizando esto, vamos a poder despejar el valor de a. ¿Qué hacemos? Este 5 que está aquí lo cambiamos por h de x, porque es el valor de la imagen. Y lo vamos a igualar a menos x más 2. ¿Pero qué va a ser x? X va a ser 1 menos al cuadrado, porque lo que estamos diciendo es que al evaluar 1 menos al cuadrado en esta función, nos da 5. Entonces nos quedaría que 5 va a ser igual a menos x, pero vean que x es 1 menos al cuadrado, más 2, que es este más 2 de aquí. Ahora esto lo podemos despejar y entonces queda que 5 es igual a menos 1, que es menos por 1, menos 1. Y menos por menos al cuadrado es más al cuadrado. Entonces menos 1 más al cuadrado más 2.
Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es que los números los pasamos al lado izquierdo del igual y el A lo dejamos del lado derecho. Y nos queda que A al cuadrado es igual a 4. Si sacamos raíz, entonces A debería de ser más menos 2. Ahora, ¿por qué este primer intervalo no nos funciona? Porque si bien es cierto, este intervalo incluye el 2, este no incluye al menos 2. Y vean que A es igual a más menos 2. Análogamente, con la opción B pasa lo mismo, solo que al revés. Este incluye al menos 2, pero no incluye el 2. Lo mismo pasaría con el C. Este incluye el 2, pero no incluye al menos 2. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. ¿Por qué? Porque vean que este va desde menos infinito a 2. Entonces, ya sabemos que el 2 está incluido. Y como esto va desde menos infinito hasta 2, en algún punto pasa por el menos 2. Entonces, incluye los dos valores de, de A. Ok, ahora vamos con la pregunta 49. Esta pregunta nos dice que un vehículo modelo 2019 cuesta $30,000. Cada año que pasa, su valor disminuye en $1,500. Si X representa la cantidad de años transcurridos después del 2019, ¿cuál de los siguientes criterios puede modelar el precio P después de que han transcurrido X años? Ahora, pausa el video e intenta llegar a la solución por su cuenta. Muy bien, veamos la solución. En este caso, la respuesta correcta es la B. Pero primero veamos por qué las otras no son correctas. Tenemos que originalmente el vehículo cuesta $30,000. Cada año que pasa, el valor disminuye en 1,500. Entonces, uno podría pensar que esta opción de acá es correcta. Pero vean que lo que nos dice es que el valor disminuye. Y aquí lo que estamos haciendo es sumando. Le estamos sumando 1,500 por X, donde X son la cantidad de años. Entonces, aquí no estaríamos disminuyendo el valor, sino que lo estaríamos aumentando. De ahí que esta opción sea incorrecta. Con la opción C pasa que aquí sí estamos disminuyendo el valor, porque tenemos el valor original de 30,000 y le quitamos 1,500 por X menos 1. Pero como le estamos quitando 1,500 por X menos 1, en este caso estaríamos omitiendo un año de pérdida de valor. ¿Por qué? Porque si han transcurrido X años, digamos 5, si X es igual a 5, aquí estaríamos multiplicando 1,500 por 5 menos 1, que es 4. Entonces, habría un año de pérdida de valor que no estaríamos tomando en cuenta. Entonces, con esta función nos estaríamos quedando cortos en ambos. La opción D lo que hace es que junta las dos problemáticas, porque no solamente estaríamos evaluando en un año menos de lo que deberíamos, sino que además de eso estaríamos sumando valor y no restando. Entonces, la respuesta correcta es esta, porque tenemos el valor original de 30,000 y le vamos quitando 1,500 por la cantidad de años que han transcurrido. Entonces, ya han transcurrido 2 años, el carro va a tener un valor de 30,000, que es el original, menos 1,500 por los 2 años transcurridos. Y así para cualquiera de los años. Muy bien. Ya casi vamos a terminar. Tenemos la pregunta 52, que esta pregunta nos dice, considere la función, está acá, con esos dominios y con este criterio acá. Y nos dice, un corte de la gráfica F con el eje X corresponde al punto de coordenadas. Ahora, pausa el video y trate de llegar a la solución por cuenta propia. Muy bien, veamos a ver si logró llegar a la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es la opción D. Veamos por qué. Recordemos que para encontrar un corte con la gráfica de la gráfica F con el eje X, lo que ocupamos es igualar el Y a cero. Esto es lo que les comentaba anteriormente en uno de los ejercicios, que si tenemos, por ejemplo, bueno, déjenme mejorar eso, si tenemos ambos ejes, los cortes con el eje X es cuando pasamos, por ejemplo, por un punto com por acá, o un punto por acá, o un punto por acá, que estamos cortando el eje X. Todos estos puntos lo que tienen en común es que en el eje vertical, que es el eje de las Y, se está tomando un valor
igual a cero. Por ejemplo, si esto fuera uno, este punto sería 1,0. Y así para cualquiera de los cortes con el eje X. Entonces, para encontrar un corte con el eje X, uno lo que ocupa es tomar Y igual a cero. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Tomamos Y igual a cero. Eso va a implicar que lo que hacemos es que tomamos este criterio y donde dice f de x, que es lo mismo que y, lo vamos a poner como cero. Entonces ponemos que es cero va a ser igual a y lo igualamos a criterio. X al lado menos x menos. En un caso como este, esta expresión no se puede simplificar mediante inspección. Entonces lo que hacemos es el uso de la ecuación general. Esta cosa lo que decía es que las x o las soluciones van a tomar la forma menos b más menos el raíz del discriminante, que el discriminante tiene esta forma, entre 2a. Ahora, ¿cuánto es b? B es el valor que acompaña a la x sola, no a la x cuadrado, sino a la x sola, que en este caso sería menos 1. Entonces nos queda menos por menos 1, que es 1, más menos raíz de b a la 2, como b es menos uno por menos uno me da 1. Menos 4 por A por C. Vean que A es el valor que acompaña a X a la 2. Entonces, A sería igual a 1. B sería igual a menos 1. Y C sería igual a menos 1. Entonces, tendríamos que esta parte de aquí sería menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 1. Entonces, al final nos queda menos 4 por menos 1, que es 4. Y B a la 2 dijimos que era 1. Entonces, nos queda 1 más 4, que es 5. Entonces, queda raíz de 5. Entre 2A, pero dijimos que A es 1, entonces nos queda entre 2. Acá hay que tomar en cuenta un pequeño detalle, que es el siguiente. Vean que la opción correcta al final va a ser la opción D, que es 1 menos raíz de 5 entre 2, 0. Pero vean que aquí lo que estamos obteniendo son dos posibles valores. Uno menos raíz de 5 entre 2 y uno más raíz de 5 entre 2. ¿Por qué es que descartamos la opción con suma? Porque si ustedes ven, el dominio de la función va desde menos infinito hasta 0. Es decir, estamos tomando los valores negativos. Si ustedes toman x como 1 más raíz de 5, eso les va a dar entre 2, ¿verdad? Eso les va a dar un valor positivo, un x positivo. En cambio, si ustedes toman 1 menos raíz de 5 entre 2, les da un valor negativo. De ahí que descartemos la x con la suma y simplemente tomemos en cuenta este valor de aquí. Por eso, al final, entonces, la respuesta correcta es 1 menos raíz de 5 entre 2, que es la coordenada x, coma 0, porque recuerden que estábamos tomando el y igual a 0. Muy bien. Eso para la pregunta 52. Y finalmente, para la pregunta 53, tenemos lo siguiente. Dice, ¿cuál es el ámbito de la función? Esta función que aparece acá, con ese criterio. Pausa el video y trate de realizarlo por su cuenta. Muy bien. Ahora, veamos a ver cómo se soluciona. Esta es realmente una solución bastante sencilla. Una de las cosas que uno usualmente hace para encontrar el ámbito es primero tomar los extremos del dominio y evaluarlos acá. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes ven, al evaluar los extremos del dominio, es decir, menos 4 y 0, ustedes tenemos el mismo valor. Entonces, un consejo es que cuando a ustedes les pase eso, tomen algún valor en medio. Por ejemplo, menos 2. ¿Qué pasa cuando uno toma menos 2 y lo evalúa en la función? Tendríamos menos 2 más 2 a la 2 más 3. Es decir, menos 2 más 2 me da 0. 0 elevado al cuadrado me da 0. Más 3, 3. Ahora, ¿qué pasa si ustedes toman, por ejemplo, menos 3? Les quedaría menos 3 más 2, que es menos 1, al cuadrado, que es 1. Más 3, 4. Y entonces, para el valor de menos 1, les da un valor mayor a 3.
Y si ustedes evalúan, por ejemplo, en menos uno, les queda menos uno más 2 que es uno. El cuadrado sigue siendo uno. Más 3 4. Es decir, les vuelve a dar 4. Entonces, lo que estamos viendo es que todos los valores al final caen, son mayores o iguales a 3 porque f a la menos 2 es el punto más bajo, o, o mejor dicho, f de menos 2 es el punto más bajo, que es 3. Y a partir de ahí, todos los valores van incrementando hasta que llegan a 0, que son los valores más altos. Entonces, eso lo que nos dice es que el ámbito iría desde 3 cerrado hasta 7 cerrado. Siendo así, la opción C, la respuesta correcta. Y con eso finalizaríamos la solución de este examen. Muchísimas gracias por su atención.